Un impulsivo malcriado gritón que vive dentro de un mundo de mentiras sueña con salir de la zona de confort en la que se encuentra. Una sociedad que solo conoce esas murallas, las mismas que los mantienen sanos y salvos de criaturas humanoides muy grandes y con rostros inquietantes de las cuales solo se sabe que son guiados ciegamente por su hambre de carne humana. A pesar que la sociedad se acostumbró a vivir confinado detrás de esas enormes paredes, viven tranquilos, todo chill, todo normal. Pero después de 100 años de total crecimiento y paz, todo se fue al carajo. La muralla, sus casas, sus familias y sus recursos, todo fue exterminado por estas criaturas gigantes. La vida que conocían se volvió diferente de la noche a la mañana. Pero, ¿qué si te digo que ya vivían una total mentira? Y es que era un tabú imaginar lo que podrías encontrar de las murallas para afuera. Sin embargo, los eventos cambiaron y ahora el destino los llevará finalmente a las respuestas que necesitaban. Y así comienza en Anime News, Shingeki no Kyojin. Esta es la historia de Eren Jaeger, un niño que desborda curiosidad por el mundo exterior. Vive en el distrito de Shiganshima, una ciudad situada en el extremo sur de la Muralla María, el muro más extremo de un conjunto de murallas de 50 metros de altura que protegen las ciudades. Luego viene de afuera hacia adentro, la Muralla Rose, y por último, donde se encuentra el reino, cuyo lugar vive la monarquía y altas clases, la Muralla Sina. Espera. Antes de continuar, es importante también aclarar las fuerzas que protegen a los habitantes de las murallas. En primer lugar, tenemos a los osados militares del Cuerpo de Exploración. Ellos se encargan de luchar contra los titanes en las afueras de las murallas para obtener información útil sobre cómo vencerlos, a pesar que nunca tienen éxito y siempre llegan con muchos menos soldados con los que salieron. Por otro lado, tenemos a las tropas de guarnición. Esta división del ejército normalmente se encarga de patrullar los muros e imponer el orden dentro de ellos. Y por último, la policía militar, quienes se encargan de servir al rey y mantener el orden en el interior de las murallas. Sin embargo, solo los 10 mejores reclutas de cada ciclo pueden unirse a esta división militar, convirtiéndolo así en el grupo más exclusivo del ejército. Espera, ¿no deberían ser los soldados más capaces los que pelean fuera de las murallas? Raro. Bien, continuando con la historia, Eren Jaeger vive junto a su padre Grisha Jaeger, su madre Carla Jaeger y Mikasa Ackerman, una jovencita que fue salvada por nuestro prota luego de que sus padres hayan sido asesinados por secuestradores que pensaban venderla en el mercado negro. Y no saben cuánto disfruté cuando Eren apuñala a cada uno de esos malditos hijos de perra. En fin, como Mikasa ya no tenía dónde ir, Grisha Jaeger, que cumplía como médico de la familia, decide adoptarla. Un día, Grisha deja a su familia por un viaje de trabajo, pero antes le muestra una llave a su hijo y le promete que cuando vuelva le mostraría todo lo que tiene en el sótano. ¿Qué hay ahí? Lo sabremos más adelante. ¡Ah, claro! Y para completar el trío dinámico de un típico shonen, tenemos a Armin Arlet, un rubio con muchos problemas de confianza a pesar de su brillante intelecto y capacidad para solucionar complejas situaciones. Así como Eren, Armin también desea ver lo que hay en el exterior, pero sin esperarlo llega su gran oportunidad para poder verlo. Bien, sal ahora. ¡Ay! Ahora no quiere salir, ¿verdad? Aparece el titán colosal, un titán de 60 metros que con una sola patada derriba la puerta hacia el distrito Shiganshima, permitiendo que entren titanes más pequeños. Mientras tanto, Eren y Mikasa regresan corriendo a su casa. Ya va, eso suena raro. ¿Eren y Mikasa regresan corriendo a su hogar? Sí, mejor. Eren y Mikasa regresan corriendo a su hogar, solo para presenciar una de las escenas más perturbadoras del anime. Y es que un titán sonriente se come a Carla y los deja traumados y con un enorme odio a las gigantes criaturas. Ante la destrucción del muro, todos los habitantes del distrito son movilizados al interior del muro María. Sin embargo, aparece otro titán diferente a los demás, al que llamaron Titán Acorazado, destruyendo con absurda facilidad el muro María, dejando descubierto a todo aquel que viviera dentro de este segmento de la muralla. Mientras tanto, entre todo el rollo, Eren tiene pesadillas con su padre, al que se muestra en su sueño con mucha desesperación y coraje, agarrándolo a la fuerza, inyectándole quién sabe qué y repitiéndole una y otra vez que debe ir al sótano. Al despertar, misteriosamente ya tiene la llave de su padre colgada al cuello. ¿Qué? ¿Qué más da? Solo fue un sueño perturbador. Por otro lado, ahora todos los habitantes debían mudarse al interior del muro Rose, la segunda muralla.
El detalle es que no había comida para tantos refugiados. Es por eso que los altos mandos escogieron a 250,000 personas para una misión suicida con el fin de, véase las comillas, recuperar el terreno del muro María. El sacrificio del 20% de la población no sirvió para conseguir el terreno, pero sí al menos para disminuir la demanda de comida. Pasa un año y Eren junto a su trío dinámico deciden enlistarse al ejército. Es aquí donde conocemos bajo las enseñanzas de Kate Sadis a los nuevos reclutas. La chica papa, Sasha Browse. El pelado y nada inteligente, Connie Springer. El conflictivo que le quiere meter a mi casa, Jan Kirstein. La que siempre te ve con cara de que te quiere asesinar, Annie Leonhardt. Reiner y Bertolt, quienes siempre salen en escena juntos. Crystal Lenz, una enana que no sabemos cómo carajo fue tan hábil como para graduarse entre los 10 mejores. Y la stalker de la enana, y mire. El resto no pasarán de la primera parte de la primera temporada. En fin, pasaron 5 años de arduo entrenamiento donde debían aprender a usar el equipo de maniobras tridimensionales, uso de sables, pelea cuerpo a cuerpo y mucho más. También aprendieron que los titanes se regeneran incluso luego de haberles cortado alguna extremidad, que el punto débil de los titanes está en su nuca, que no son inteligentes, no necesitan comer ni dormir, y lo único que parece motivarlos a vivir es comerse a los humanos. Sí, así de extraño pinta todo esto. El día de la graduación llega y Eren y Mikasa se encuentran entre los 10 primeros de su clase. Son elegibles para unirse al regimiento de la policía militar, pero Eren declina y anuncia que se unirá al cuerpo de exploración, lo que lleva a Armin y a Mikasa a seguirlo. Más tarde, aún perteneciendo a la tropa de reclutas, Eren junto a sus amigos son asignados al distrito de Trust, una de las ciudades que se encuentra en el borde exterior del muro Rose, y como por arte de magia, el titán colosal aparece nuevamente para derrumbar la puerta. Todos quedan perplejos, pero Eren rápidamente recupera la compostura, toma el mando y ordena un contraataque. El titán colosal destruye los cañones de la pared y desaparece justo antes que Eren corte su punto débil. Esto les hizo entender que había titanes inteligentes entre sus filas, orquestando los ataques a las murallas. Por otro lado, el regimiento de la policía militar se esfuerza por evacuar a la gente del distrito de Trust y establecer defensas antes de que los titanes entren a la ciudad. Mikasa, por ser una pro en todo, es movilizada a otro escuadrón, pero antes le pide con ternura a Eren que por favor no muera. Bueno, creo que era mucho pedirle al protagonista del anime que sea un poquito útil. Por otra parte, Armin queda traumado. Todos pierden la esperanza, se habían quedado sin gas para movilizarse en su equipo de maniobras tridimensionales, debido a que el depósito de suministros fue invadido por titanes. Mientras tanto, Mikasa, al enterarse que su única familia había perdido la vida, se enoja y actúa de manera despreocupada y muy suicida. Sin una gota de esperanza y sin más que esperar a que les llegue su turno de ser devorados, aparece un titán de 15 metros de altura que atacaba a otros titanes. ¡Sorprendente! ¿No es así? Comienza la batalla, y Armin y Connie parecen conmocionados al presenciar al misterioso titán. No solo luchaba contra otros titanes, sino también mostraba conocimiento de su punto débil y utilizando técnicas de combate cuerpo a cuerpo mientras ignora por completo a los humanos. Es entonces que Armin sobre la marcha idea un brillante plan, el cual consistía en usar al titán misterioso para sacar a los intrusos que se encontraban en el depósito de gas. El plan de Armin funciona y para sorpresa de todos, al culminar la pelea el titán misterioso cae al suelo muerto. Sin embargo, de su nuca brota un humano. Así es, era Eren, lo que explicaba su enorme convicción para aniquilar a los otros titanes. Pero pese a la cantidad de preguntas que todos tenían, Mikasa corre para abrazarlo y llorar desconsolada. Aunque los camaradas de Eren lo vieron salir del misterioso titán, todos acordaron mantenerlo en secreto y traerlo de vuelta al muro Rose. Sin embargo, Kitz también fue testigo de esto y hace que sus hombres apunten sus armas a Eren. Pero Armin convence tentativamente a Kitz solo para que lo supere el miedo y dé la orden de disparar una vez más. Sin embargo, justo a tiempo llega a Pixis para detenerlo, quien les perdona la vida y les ofrece una oportunidad para demostrar que están de su lado. Armin propone un plan. Eren, en su forma titán, deberá llevar una roca gigante a la puerta para bloquear la brecha de la muralla Rose para evitar que entren más titanes. No obstante, durante el plan, cuando Eren se transforma, pierde el control y ataca de inmediato a Mikasa.
Todos dieron por perdido el plan, pero nuevamente llega Armin con una nueva estrategia para hacer funcionar las cosas. ¡Alto capo que es Armin! Al tener en cuenta que el punto débil de los titanes es la nuca, además que de allí fue donde Eren brotó la primera vez, Armin decide clavar su espada para así despertar a un Eren que parecía permanecer en un letargo. Gracias a esta decisión, Eren logra satisfactoriamente mover la roca y por primera vez en la vida, los humanos detienen el despliegue de los titanes. Humanos 1, Titanes 146.595.074. Estuviste practicando, ¿eh? Ahora el dilema era saber qué diablos era Eren y por qué podía convertirse en titán. Mientras averiguaban esto, fue encarcelado. Es aquí donde se nos presentan a Erwin Smith, comandante del Cuerpo de Exploración, un hombre que no solo resalta por ser alto, fornido y apuesto, sino también por ser un buen líder y gran estratega. Y al capitán Levi, conocido como el soldado más fuerte de la humanidad. Es muy serio y reservado, el mejor soldado que tienen las tropas y un enano con serios problemas en cuanto a limpieza hablamos. Eren les explica que no sabe más de lo que ellos saben, pero que con su llave, llegando al sótano de su casa, podrán finalmente encontrar todas las respuestas que buscaban. Sin embargo, la audiencia llegó. A pesar de que el Cuerpo de Exploración prometió hacerse cargo de él, se le amenaza con dispararle. Es por eso que el capitán Levi lo agarra como saco de boxeo y explica que mientras esté bajo el cuidado de él, sería imposible que Eren le hiciera daño a alguien, pues ¿quién mejor que él para matarlo si se descontrola? Ya con estos puntos claros, Eren es liberado con la condición de recuperar el Muro María. Y ahora sí, estamos listos para una nueva misión. Pero antes, tienen un mes para preparar todo el plan que llevarán a cabo. Llegan los nuevos reclutas. Todos los amigos de Eren se unen a la legión, a excepción de Annie. Mientras tanto, Han Solo, quien es el líder del cuarto escuadrón y tiene un raro fetiche con los titanes, es la encargada de realizar ciertos experimentos en Eren con el objetivo de encontrar cualquier cosa que les funcione en batalla. Por otro lado, Erwin Smith arma una estrategia para llegar al sótano de la casa de Eren, cuyo plan tiene como propósito aumentar el ratio de exploración con soldados repartidos equitativamente. El método primario son las pistolas de bengalas. En caso de que se vea un titán, la primera división tendrá que disparar una bengala roja. Las unidades vecinas confirmarán el color del humo y las seguirán continuando hasta que llegue al centro. Cuando llegue a la central, esta disparará una bengala verde indicando la dirección en la que avanzarán. Y por último, para los titanes excéntricos, una bengala negra. Y te preguntarás, ¿será necesario usarla? Yo me he hecho esa misma pregunta. Es obvio que sí. Estamos en un anime en el que todo sale mal y nos tiene comiéndonos las uñas a tal punto de parecer unos esquizofrénicos. Bien, ¿en dónde estaba? Aparece un titán inteligente que vuelve papilla. Muchos soldados disminuyendo absurdamente las filas de la legión. Ok. Bueno, resulta que Armin se encuentra con el titán hembra y dedujo que era un humano con la misma habilidad de Eren, debido a varias cosas como que era consciente de su punto débil, su habilidad para esquivar ataques, su intención de no comerlos sino matarlos, y que el titán hembra tuvo la oportunidad de aplastar su cabeza, pero no lo hizo. Sospechoso si me lo preguntas. Es un misterio, muy misterioso. El titán hembra posteriormente sigue su recorrido, lo que también podría dar a deducir que buscaba a Eren entre las tropas. Mientras tanto, el comandante Erwin ordena a los soldados que componen el centro de la formación adentrarse a un bosque con pinos gigantes. En la retaguardia estaba el equipo de Levi, donde se formaba Eren. Nadie entendía lo que realmente sucedía. Por su parte, el titán hembra los encontró y mientras corría para alcanzarlos, asesinó a diestra y siniestra. Eren, al presenciar como muchas personas estaban siendo aplastadas, decide convertirse en titán, pero los compañeros de formación lograron persuadirlo con que no lo haga. Es por eso que al final se resigna y sigue a toda marcha en su caballo. De pronto, el plan de Erwin se dilucida, cientos de ganchos de agarre son disparados y finalmente atrapan al titán. Levi llega a Erwin solo para ser elogiado de haber llevado al titán a la trampa, pero Levi afirma que es gracias a los soldados que se sacrificaron. Ambos miran al titán femenino, ansioso por descubrir quién está dentro de su cuerpo. Pero, ¿recuerdas que dije que este es un anime en el que todo sale mal? Bueno, el titán hembra deja escapar un fuerte chillido y cientos de titanes corren hacia ella solo para comérsela viva. El plan fracasó, más de la mitad de los soldados perdieron la vida en vano y todos se sentían cansados y muy frustrados. El titán hembra escapa en su forma humana y busca a Eren, pero no sin antes acabar con todo el escuadrón de Levi.
hecho que enfurece a Eren y decide convertirse en titán. Ambos comienzan una pelea, pero el titán hembra era más ágil y sabía pelear mejor, y con una sola patada asegura la victoria. La titán hembra se lo come y huye del lugar. Gracias a Mikasa y Levi consiguen rescatar a Eren, dejando en pausa su vivaz encuentro. Al regresar, las bajas y la pérdida de recursos fueron tan abismales que la Legión pierde toda fe de la humanidad. Es por eso que Eren es solicitado en Sina, donde probablemente sería ejecutado. Es por eso que Armin establece un plan de huida, pero no podía hacerlo sin el rango y la experiencia de Annie en la capital. Esta última los ayuda, pero cuando Armin propone coger una ruta subterránea, se niega rotundamente a entrar. Es aquí donde se revelan todos los secretos. Annie es la titán hembra, pero ¿cómo lo saben? Bueno, el titán hembra usa el mismo estilo de pelea, además de lo más obvio, y es que se parecen. El segundo round entre Eren y Annie en su forma titán inicia, destrozando la ciudad y acabando con toda vida que se entrometiera en su ring de boxeo. Después de tratar de escapar y que Mikasa lo evitara, Eren termina de derrotar a Annie, pero de igual forma el plan de captura falló debido a que cubrió todo su cuerpo en el material ultra resistente que usaba en su titán. Y así termina la primera temporada de Shingeki no Kyojin, pero no sin antes revelar que las murallas están hechas de titanes. Fin. Muy bien, eso es todo por hoy. Antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Esto es Anime News, un espacio para los amantes del Capitán Levi.